Por la Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad. Conduce Andrés Charria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde y cuando nos oigan. Esto es Desde la Facultad, un programa de La Voz del Derecho. Desde la Facultad es un programa de gente joven que trata los temas actuales, pero mirados básicamente por abogados, pero ya tenemos algunos invasores que nos parecen fantásticos y que hablamos, repito, desde una perspectiva joven. Hoy está Adriana Torres, Isabela Blanco, Ninivet Ruiz, que son estudiantes, 2 de Derecho y una de Administración y Gobierno, y nos acompaña una amiga que se llama Alexandra, ¿Alexandra qué? Mejía Guzmán. Alexandra Mejía Guzmán, que es una abogada uniandina, administradora, tiene maestría en educación, pero tiene una característica muy especial, es que es la secretaria general de la Universidad de América. Con ella hace unos 5 minutos estábamos hablando de esta nueva educación que nos llegó sin anuncio, sin aviso previo, ni para ustedes, ni para nosotros, ni para nadie. Yo llevo comentando en estos programas y individualmente que parece gravísimo que el próximo semestre se esté pensando en hacerlo virtual. No solo por el tema de costo, sino porque no estamos acostumbrados. Entonces, Isabela me dijo que había hecho una encuesta y que hay algunos comentarios interesantes. Isa, cuéntanos. Bueno, hola otra vez. Alexandra, qué rico que estés aquí con nosotros conversando sobre este tema que es tan importante en este momento. Les cuento, para los que nos están oyendo, tenemos una cuenta en Instagram que se llama Desde la Facultad y ahí estamos publicando nuestros programas y el día de hoy publicamos una encuesta porque pues nos gusta saber qué piensan ustedes y qué les está pasando en esta cuarentena. Y la pregunta de hoy era cómo les había parecido las clases virtuales y cuál había sido su experiencia. Y nos parecía muy interesante saber porque es muy pertinente para este debate. Y les quiero leer algunos de esos comentarios porque creo que reflejan lo que sentimos todos y en eso me incluyo. El primero de ellos es que las matrículas sean proporcionales al servicio virtual que se está prestando. El otro es, esta es una persona que obviamente no va a decir los nombres, pero dice, me ha ido fatal y ya acabo materias, pero espero que le bajen a la matrícula en los demás semestres. También, el tercero y último comentario que me parece relevante mencionar para que lo discutamos y saber ustedes qué piensan, dice, cambiar los horarios. ¿Cambiar los horarios? Pin. ¿Cambiar los horarios cómo? ¿O cambiar los horarios? Que falló la señal. Sí, yo alcancé a leer esas respuestas también en la cuenta de Instagram y básicamente a lo que se refieren es a cambiar los horarios de clases si siguen siendo virtuales, porque lo que pasa es que, digamos, en mi caso, que yo tengo clase la mayoría de los días de corrido, pues de 7 a 1, pues realmente es muy difícil y muy, digamos, agotante, pues estar sentado, digamos, tantas horas seguidas. Entonces, que la universidad contemple esa posibilidad de, digamos, de dar un lapso de tiempo entre las clases para no tener, pues, ese agotamiento. Bueno, empecemos a hablar con Alexandra, la que sabe del tema. Nosotros somos unos quejumbrosos nomás. No, yo voy a aprovechar estos comentarios de la encuesta que ustedes hicieron que me parecen muy valiosos y creo que primero nos tenemos que parar en una base. Ninguno de los que está aquí presentes quiere estar como está en este momento. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Normalmente ustedes hacían sus programas en su cabina, en la universidad, en el espacio de radio. O sea, es un hecho de un tercero llamado COVID, cora, pandemia, aislamiento social preventivo, que nosotros tengamos que estar hoy haciendo este programa de radio a través de un medio virtual.
De esa misma manera, las universidades lo que tuvieron que hacer fue adaptarse rápidamente a esa realidad, y resulta que hay universidades que tienen vehículos Rolls Royce que tenían plataformas, Blackboard, Moodle y docentes entrenados en este tema. Pero también hay universidades en Bogotá y en las regiones que no tenían esas capacidades. Entonces, todos arrancamos, y así como las universidades y los docentes tienen esas características, los estudiantes también. De hecho, antes de iniciar el programa le decía yo a Andrés, una de las grandes ventajas que tienen los estudiantes es que ustedes son nativos digitales. Ustedes nacieron y lo primero que hacían a los 2 años ya sabían mover el mouse y el clic. O sea, para ustedes esto es absolutamente natural. Nosotros que somos transmillennial, porque no llegamos ni a millennials en ningún momento, tenemos que adaptarnos a esas nuevas tecnologías, y esos caminos en los que nos encontramos hacen que, aun cuando en la universidad, en la presencialidad, haya una distancia generacional en la comunicación, a través de estos medios ustedes también la sienten. Entonces, una primera característica de esta realidad es que ninguno de los involucrados quiere estar en esta, sino que se acogió a una situación que se llama aislamiento social preventivo, que desde el primer día en educación dijeron nos vamos hasta el 30 de mayo, y ayer el presidente dijo todo el mundo va hasta el 25 de mayo. ¿Y eso qué implicaciones ha tenido? Porque digamos que hay una pregunta, una de las respuestas, que las matrículas sean más bajas. ¿Y qué es lo que pasa? Que las universidades ni le han bajado el salario a los profesores, ni les han pagado menos, ni tienen que seguir manteniendo su infraestructura. Y aquellas universidades que no habían hecho inversiones en tecnología, hoy las están teniendo que hacer. Entonces, si usted hoy le pregunta a un gerente financiero de una universidad cuánto dinero se está ahorrando por dictar las clases de manera virtual, le va a decir 0, porque los costos fijos están andando, porque los costos de la universidad tú los sigues pagando, y adicionalmente los que no tenían las tecnologías tienen que invertir en ellas. Frente al tema, Sandra, eso es cierto. Dime. Pero la calidad de la clase no es la misma. Y, claro, es decir, a la universidad le cuesta lo mismo, pero al estudiante no le están dando lo mismo. Hay universidades, es decir, hay universidades que están pagando 13 millones de pesos y que, yo no sé si será así o no, pero que había un servicio que se le estaba dando por esos 3 millones de pesos que hoy en día no se le está dando. Obvio, y que no se le va a poder. De un campus, de tener una cancha de fútbol, de tener un gimnasio, y eso pues yo no tengo acceso a eso, igual digamos se sigue pagando. Entonces entiendo que digamos hay que seguirle pagando a los profesores, y eso es algo, eso es digamos un servicio que uno sigue teniendo y uno sí tiene pues que pagarlo, pero que hay del resto de digamos de servicios que presta la universidad pues como empresa y que uno está dejando de percibir. Y digamos que ahí yo quiero asociar como un tema con el otro. Y es, claro, cuando tú vas a una universidad de 20 millones de pesos la matrícula, o a una universidad de 5 millones o de 1 millón, las experiencias que tienes en infraestructura, en recursos son muy diferentes. Pero hay otra experiencia que hay detrás de eso, y es con quién te relacionas, con quién haces vínculos. Y eso claramente desde la virtualidad se pierde. ¿Quiénes hoy son tus amigos de vida y con quién haces hoy negocios, o quién te referencia negocios, o quién te pregunta quién es una laboralista buena y tú dices tal persona que estudió conmigo? Es lo que ocurre fuera del salón de clase, lo que ocurre en los corredores, en la cafetería, en esos espacios. Ese networking claramente se está perdiendo desde la virtualidad. Entonces, porque y lo que estoy diciendo, fíjense que lo que estoy diciendo entre líneas es terrible, porque está una de las grandes, de los temas que se destaparon a raíz de este tema de aislamiento preventivo, es cómo lo vive cada quien de acuerdo a su capacidad económica. Entonces, las diferenciales de matrículas
también te permiten relacionarte con personas que tienen esas mismas capacidades y se van creando unos círculos sociales que te dan un apoyo profesional después de que te gradúas. Entonces, ese relacionamiento también está generando unas brechas y desde la virtualidad se pierde. ¿Cómo lo puede aprovechar uno como docente? Y yo dicto legislación laboral y contractual para ingenieros industriales, dicto aspectos legales de los negocios para estudiantes de especialización de planeación territorial y hago muchos trabajos en grupo, trabajos donde hayan discusiones y cambio y roto los trabajos para que las personas desde la virtualidad tengan espacios como estos, se conozcan en otros espacios. O sea, lo que trato de hacer como docente es crear esos espacios de conexión social que de pronto se generan de manera natural en un aula de clase desde la presencialidad o en un corredor, pero que desde la virtualidad se pierde. Entonces, ahí hay otro tema importante y es las dinámicas de lo que va a ocurrir en el mundo del trabajo y las dinámicas de lo que va a ocurrir en el mundo social. O sea, nos vamos a tener que adaptar. Yo decía, listo, ¿usted ahora cómo hace un black date? O sea, ¿cómo hace unas citas ciegas? ¿Cómo se consigue novio en el correo de la universidad? ¿Cierto? O sea, esto no es solamente del mundo de la clase y del mundo de cómo interactuamos y de cómo, digamos, esa comunicación en la cual... Interrumpa, pero es que me lo han dicho varios alumnos. Se acabó el sexo. Eso es gravísimo. Eso es terrible, claro. Claro, ¿cómo nos vamos a repensar? Claro, ¿cómo nos vamos a repensar como sociedad en todo ese relacionamiento? Y del otro lado, porque Andrés me decía, yo no le veo nada nuevo, nada bueno a esto. Pues resulta que ustedes como estudiantes, como ustedes lo mencionaban, tienen otras dinámicas donde la autonomía, porque no hay un docente diciéndote, o sea, ustedes me apagan la cámara y yo no sé si están prestando atención o no. Y entonces ahora hay una excusa perfecta en clase y es que todos apaguen la cámara para que no se caiga la llamada o para que no se caiga la red. Entonces uno puede llegar y decir, Isabela, ¿y tú qué piensas de este tema? Y Isabela puede ser que se conectó y se fue a hablar con sus amigos, a chatear. Entonces, claro, se pierde una calidad que es como la conexión humana, la interacción, el generar, digamos, como unos momentos de verdad en la clase que se ganan en la presencialidad, que en la virtualidad se pierden. Pero digamos que ahí el docente tiene que ser muy... lo que yo le decía ahorita a Andrés es... Normalmente cuando uno llega al mundo de la docencia, desde el mundo de la experiencia, usted tiene el conocimiento disciplinar. Luego adquiere como docente el conocimiento pedagógico. Pero hoy el reto para los que somos transmillennials es que tenemos que adquirir el conocimiento tecnológico que no tenemos. Entonces resulta que hay miles de plataformas súper chéveres de gamificación que te hacen, digamos, cuando uno hace los trabajos en grupo que les dicen háganse tales personas, la plataforma lo hace, pero son cosas que uno como docente tiene que sentarse a estudiar y eso le va a tomar mucho más tiempo. Y en el mundo de los estudiantes, la autonomía, la disciplina. Tus clases eran igual tenían el mismo horario que lo que tienen ahora. Pero no sé este tipo de comunicación que tiene, lo desconozco, que uno termina más agotado. Tanto ustedes como estudiantes, o sea, es como si el computador te absorbiera la energía y tú dijeras, ¿qué está pasando? Estoy absolutamente agotado. Entonces, claro, el tema de los horarios es un tema para reflexionar. Y hay un tema que, digamos, desde los programas de ingeniería nosotros no los pensamos mucho y es los laboratorios. Entonces, hoy hay compañías que han desarrollado laboratorios donde tú puedes hacer simulaciones de temas de petróleos pero otra es la experiencia cuando usted entra al laboratorio físico, a la planta física, donde genera la reacción química, claro. Entonces, hoy nosotros, ¿qué estamos pensando? Y voy a apropiarme de una palabra que le escuché esta semana al director del ICETEX, y que creo que los Andes también habló del tema, es como vamos a tener que tener el distanciamiento social, entonces de alguna manera la educación va a ser híbrida.
Entonces, ¿a quién vamos a priorizar para que entre a la universidad? Entonces, nuestra universidad es una universidad pequeña, somos 3.000 estudiantes. De esos 3.000, ¿quiénes van a entrar y cuándo van a entrar? Porque los laboratorios, que es lo más complicado de simular en la virtualidad, vamos a necesitar que las personas terminen de hacer sus investigaciones de seminario de grado, tengan sus clases de laboratorios prácticos. Entonces, ahí los horarios vamos a tener que empezar a generar horarios, a identificar cuántas personas pueden estar en el edificio al mismo tiempo y empezar a rotar a las personas entre lo teórico y lo práctico, y ahí como universidad vamos a tener que dinamizarnos, porque es que ninguno de los que está aquí presentes va a cambiar la realidad de el riesgo del contagio o la posibilidad desde el derecho de cómo hoy nos estamos preguntando si las pólizas están cubriendo COVID, si yo como universidad voy a poner en riesgo a mis estudiantes al sentarlos en un espacio de clase, si ustedes como estudiantes quieren sentarse en la clase pensando, mi compañero que está a 1,5 metros, ¿será que me contagia? ¿Será que me monto en un Transmilenio? O si de pronto hay personas que digan, no, oiga, me parece tan chévere estudiar desde mi casa, la comodidad de la casa me vale 5, si no conozco a nadie. Entonces, son preguntas que nos vamos a tener que contestar muy rápido, porque, digamos, el Ministerio de Educación no ha sido claro, porque pues tampoco tiene la información para ser claro, de si vamos a ir el segundo semestre presencial, cuántas personas por aula de clase pueden estar presentes. O sea, nosotros a qué nos estamos rigiendo, estamos mirando la norma que ya salió de aislamiento de bioseguridad para la construcción, que habla de que no pueden haber más de 10 personas en un espacio cerrado, que cada uno tiene que tener 2 metros, y seguimos mirando toda la normativa que va a salir. Pero creo que el gran reto es cómo personas que hoy tienen asma, temas cardíacos, temas que son ya de riesgo, entonces lo obliga a usted, señor estudiante, a venir presencial a riesgo de que usted pierda su vida, o de un grupo de 15 personas, quienes la quieren tomar presencial, quienes la quieren tomar virtual, y dictamos la clase y la resolvemos. Entonces creo que sí implica unos retos para el docente de actualizarse en sus conocimientos tecnológicos y en aprovechar, digamos, todos esos programas que le permiten, digamos, acercarse a la virtualidad. Creo que es un reto para los estudiantes de disciplina, de autonomía, que va a ser muy valioso si lo adquieren, porque van a poder ustedes dar fe en el mundo laboral que adquieren que tienen esas competencias. Hoy hay compañías internacionales que están contratando servicios de investigación, servicios de diseño, servicios de asesoría a colombianos que somos mano de obra más barata. Y lo primero que te preguntan es, y lo primero y lo primero que te preguntan es, ¿sabe trabajar desde su casa? ¿Tiene experiencia trabajando desde su casa? Entonces usted le puede decir, recibí 12 semanas de clase desde mi casa y mi promedio es 4.5 y doy evidencia que tengo las competencias para trabajar desde la casa. Entonces, niñas, sí, dime. Ya le voy a decir, niñas, ustedes, es que tú hablas mucho, tú y yo por eso somos tan buenos amigos, porque somos habladores. Niñas, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué dicen? Tengo que abrir un paréntesis. Alexandra es absolutamente dialogante. Es que la última vez se nos apareció una experta en derecho penal que nos hizo pataleta porque hubo preguntas impertinentes, pero nada del otro mundo. Con Alexandra no hay problema. Pregúntele lo que quiera, que ella aguanta. Con todo cariño. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta y varios cuestionamientos. Entiendo los retos que por lo menos a las IES de educación pública pues están enfrentando ahora, pero entiendo que las universidades públicas están sufriendo otros retos que por lo menos no tienen las mismas facilidades que las universidades privadas. Y también me gustaría como que nos cuestionáramos un poco respecto a la educación pues básica, secundaria, en especial en las ruralidades, porque pues, qué pena.
todo lo que nos dices, pues a mí realmente entiendo los retos para docentes, para estudiantes, en estas cuestiones del autoaprendizaje, como de la disciplina, pero ¿cómo nos podemos pensar esta educación virtualizada un poco en donde muchos no tienen acceso a internet o no hay luz o incluso no tienen computadores? Y digamos, una de las medidas que ha dado pues el gobierno es pues hablar con Asomóvil y darles como unos límites para que los estudiantes puedan comunicarse vía WhatsApp. Entonces me gustaría pensar como ese modelo de educación, qué futuro o qué profesionales salen de ahí, o por lo menos en los estudiantes que tienen que ver prácticas como medicina, que no tienen la accesibilidad a laboratorios, a pesar de que hay algunos que están virtualizados y la educación superior y las IES de educación superior, por lo menos como las universidades Andes, Rosario, Externado Javeriana le han apostado eso, pero ¿qué pasa por lo menos con universidades como la Nacional, donde incluso tienen problemas de infraestructura y no pueden acogerse a estos programas en principio porque son costosos y porque la universidad pública está desfinanciada? Pues ahí yo te diría 3 cosas. Número 1, la directora de la UNESCO del tema decía, uno de los grandes problemas que se va a presentar hoy en el mundo es el analfabetismo del acceso a la educación, porque esto que tú estás preguntando es una gran tensión a nivel mundial. ¿Cuántas ciudades de todas las ciudades del mundo, cuántos países de todos los países del mundo hoy tienen internet, tienen agua potable, tienen acceso a energía, ¿cierto? Entonces, agua potable. Exacto, agua potable. Entonces, desde ahí, educación. Entonces, la directora de la UNESCO decía, ojo, piensen que si no resolvemos esto a nivel mundial, la brecha social la vamos a ampliar mucho más porque las personas que no tengan ingresos no tienen acceso a educación. O sea, el tema es un tema mundial. Cuando nos centramos aquí en Colombia, tú escuchas, se me escapó el nombre del fundador del Merani, él está promoviendo un movimiento que el internet debería ser un derecho fundamental. Y debería ser un derecho fundamental enfocado al tema de educación, y creo que las facultades de educación, de derecho y las facultades de educación nos deberíamos unir para presentar un proyecto sólido al respecto y digamos, generar soluciones a ese respecto. Mientras eso ocurre, ¿qué hacemos para enseñar? Entonces, preguntémonos cómo aprendían las personas desde la ruralidad en los 40 y en los 50 a través de la radio. O sea, lo único que hoy tenemos es radio, que hoy ya están habilitando. De hecho, Antioquia está haciendo un ejercicio donde enseñan primaria por radio por un canal de televisión en la mañana y bachillerato por un canal en la tarde, o también lo están haciendo por canales de radio. Y digamos, mis abuelos son del campo y mi mamá es del campo, y mi mamá decía, uno era con acá el radio de transistores y el cuaderno de rayitas aprendiendo. ¿Y qué pasaba en esa época? Estaban los internados, entonces las personas terminaban hasta el año que le ofrecía y iban a un internado a aprender. Entonces, creo que de alguna manera tendremos que preguntarnos, cuando no teníamos estas tecnologías, cómo enseñábamos en Colombia y de alguna manera replicarlas. Hay una gran ventaja. Señor. Diana Uribe tiene un programa interesante. Lo recomiendo que oigan un programa de Diana Uribe, precisamente de uno de los programas que Colombia fue líder, que es el bachillerato por radio. Exactamente. Fue fantástico, si lo pueden oír, no es muy largo, pero se van a dar cuenta. A mí me llama la atención que este paso adelante es no un retroceso, pero es una retoma de tecnologías de hace 50 años. O sea, cuando nosotros éramos chiquitos, que ustedes no estaban ni siquiera en pensamiento, aquí la televisión se acababa a la 1 de la tarde y empezaba un programa de primaria en la televisión nacional. O sea, había como el Canal 1, yo no me acuerdo cómo se llamaba ese canal. Era la televisión nacional. Señor. El canal educativo se llamaba. Exacto. Canal educativo. Sí, yo me acuerdo que le enseñaban a uno ángulos, cuadrados. Y con la Universidad Nacional, que a mí me ha llamado la atención y admiro profundamente a la rectora de la Nacional,
pero me falta escuchar su voz en todas estas dinámicas porque hay unos rectores muy activos, pero a mí, Alexandra, me ha faltado escuchar la voz de ella porque la admiro muchísimo. Y yo decía, con todas las sedes que tiene la Nacional, hay unos programas que son afines. Entonces, si montamos las básicas de matemáticas, las básicas de sociales, las básicas de todas estas carreras, o sea, esas asignaturas transversales a través de radio o a través de televisión, que son canales que tiene la universidad, porque la Universidad Nacional tiene canal de radio y la universidad tiene acceso a televisión pública, podríamos estar enseñándole a las personas de las universidades públicas que no tienen acceso a Internet. Entonces, digamos que ahí hay un gran silencio, pero mi respuesta es a corto plazo, es utilizar lo que ya tenemos, que es la radio pública, la radio a través de las radios universitarias y la televisión pública, seguir insistiendo en el tema del Internet como un derecho, donde, digamos, yo trabajé para el gobierno en el 2015 y podrá sonar irrespetuoso lo que voy a decir. Llevamos muchos años hablando de que estábamos llevando tantas tabletas a las regiones, de que hemos mejorado el Internet, pero hoy se generan muchas dudas cuando las personas dicen no tengo acceso. Entonces digamos, tenemos un estudiante en la campiña, Boyacá. Esa estudiante no tiene acceso, no hay Internet en ese sitio de Boyacá. O sea, no estoy hablando del Amazonas, ni estoy hablando de Chá, estoy hablando de Boyacá, que es aquí a 3 horas. Entonces, ¿qué hacemos con la estudiante? Ella baja al pueblo regularmente. Toda la información se la estamos enviando por correo electrónico para cuando ella pueda bajar al pueblo, para que pueda leer, imprimir. Eso por celular le estamos haciendo acompañamiento y el compromiso es que cuando salgamos del aislamiento, pues los profesores le van a dar apoyo a todos los que sientan que tienen vacíos para poder acompañarlos. Pero eso usted lo puede hacer con 1, lo puede hacer con 10. La pregunta de fondo que tú estás haciendo es qué pasa cuando tengo 60.000 estudiantes en esas mismas condiciones. Y ahí, digamos que mi apuesta, insisto, a corto plazo es radio pública, televisión pública y seguir insistiendo en el tema de la cobertura de Internet como un derecho, como un servicio público, como lo es el agua y la energía. Adriana, venta. Dime. Adriana, ¿tú qué opinas? ¿Qué? A ver. O sea, frente a la... Eso pasa en clase. Que eso pasa en clase. Tú estás en otro tema. ¿Ves? ¿Qué? Es bien llamativo. Obvio sí. Bueno, Isabela. Sobre la solución de, digamos, hacer las clases por radio, por televisión nacional, entiendo que, digamos, para ese momento, pues hace 50 años, para una educación, digamos, primaria, bachillerato, entiendo que funcione, pero creo que ya hablando, digamos, de carreras universitarias, no creo que sea, pues, el medio más idóneo, teniendo en cuenta que hay muchísimas carreras que realmente es imposible únicamente, o sea, si es difícil dar una clase virtual, es mi gato, perdón. Somos unos afortunados que quiera participar, eso habla muy bien de esta conversación. Bueno, justamente si es difícil dar una clase virtual porque uno, digamos, no tiene la misma, digamos, la misma interacción con las personas, pues supongo que es 80 veces más difícil en un programa de radio cuando uno ni sabe a quién le está hablando. Entonces, no sé si esa sea, digamos, la solución pues que deberíamos adoptar, pero sí creo que el tema de volver el Internet un servicio público, creo que sí, eso sí puede funcionar. No sé, ¿ustedes qué opinen? Pues lo que pasa es que podemos tener Internet como servicio público, pero si no hay luz. Es que el problema es mucho más de fondo. Bien, el Internet llega, pero no hay luz. No sé, yo quiero ser un poco más puntual. ¿Ustedes qué opinan de seguir un semestre más con clases virtuales?
Pues Andrés, yo tengo una posición bastante clara respecto al tema y es que pues yo sí he tenido problemas de aprendizaje, lo siento que no estoy reteniendo la cantidad de información y la calidad de información que me debe estar llegando en este momento. Y eso para mí es un problema porque creo que nosotros en semestres tan avanzados es muy importante retener la información de materias que son vitales para la formación de un abogado. Y eso para mí es muy crítico y le quería preguntar a Alexandra respecto al tema porque es claro que el proceso de aprendizaje no es lo mismo. Y creo que todos estamos de acuerdo en eso, todo el mundo sabe que las exigencias son distintas, que hay otras prioridades y les quería preguntar, y pues no sé qué opina Alexandra, respecto del tema de las calificaciones, porque evidentemente tendrá que haber algún sistema de evaluación, sea cualitativo, sea cuantitativo, el que sea. Las universidades creo que no pueden dejar de evaluar a sus estudiantes porque pues se pierde, digamos, un poco el sentido de lo que significa estar en una universidad. Tenemos que tener notas sí o sí, y pues les quiero preguntar ustedes qué piensan respecto a eso, teniendo en cuenta primero que hay personas que no pueden acceder a internet, como ustedes lo venían diciendo, ya sea porque no llega la luz, porque no tienen los recursos, porque no tienen un computador, y eso es una realidad que afortunadamente nosotros no estamos viviendo, o porque simplemente no tienen la oportunidad de acceder a las clases, pero simplemente no ponen atención o no les llega el conocimiento, como a mí me está pasando. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan que debería ser el otro respecto a las notas? ¿Quitarlas, cambiarlas? ¿Qué opinan? Yo creo que lo más prudente si es, digamos, quitarlas y volverlas más cualitativas. Digamos, yo estoy completamente de acuerdo con lo que hizo los Andes, porque creo que como estudiantes no estamos en igualdad de condiciones, entonces no es justo que, digamos, tengamos notas, porque ¿qué implican las notas en la universidad? Implica tener un promedio, y el promedio, pues al final sí, pues importa cuando uno entra en la vida laboral, y creo que los estudiantes, pues muchos no estamos en igualdad pues muchos no están en igualdad de condiciones, y creo que es injusto, digamos, que digamos, la educación virtual es un tema de privilegio. O sea, si yo tengo mejor internet, la recibo mejor. Si se me va el internet, si se me va la luz, pues no tengo educación y no estamos en igualdad de condiciones, y pues ahí las notas siento que serían completamente, pues, no sé, un poco burocráticas. No sé ustedes qué opinen. Pues yo te voy a decir mi sueño como docente es que no existieran las notas. O sea, mi sueño como docente es que alguien ávido de conocimiento quisiera compartir y construir conocimiento con su comunidad, llámese aula de clase, círculo de pensamiento, porque creo que uno de los retos que tenemos nosotros como docentes en un aula es enamorar a este auditorio de la importancia de lo que uno está enseñando. Entonces, fíjese que en el rol del docente, la docencia clásica, la docencia magistral, yo soy el centro del conocimiento, ustedes son unos astros que ruedan alrededor mío y lo que yo digo es palabra de Dios. Esa era la enseñanza tradicional. Hoy, con las nuevas tendencias de las enseñanzas del aprendizaje colaborativo, donde lo que cada uno de nosotros opine, piense, reflexione sobre una materia de conocimiento, construye el conocimiento entre todos. Entonces, Andrés tiene más experiencia en derecho deportivo, entonces nos nutrirá y nos llenará de un conocimiento que de pronto nosotras no somos tan fuertes, y cada uno va construyendo ese conocimiento. Entonces, por mí que no hubieran notas, pero esa no es nuestra realidad académica, porque hay promedio, y el promedio me ayuda para la beca, y el promedio, mi saber, mi ECAES, me ayuda a obtener becas, mi saber pro, hasta hay procesos de selección que le preguntan cuál fue su promedio crédito. Claro. Y entonces, digamos que este proceso nos ha dado la posibilidad de reconocer otros saberes o otras competencias en los estudiantes. ¿Cuál es su compromiso? El compromiso no es el ancho de banda. El compromiso es que si se le cayó la llamada, llamó a su compañero, vio la grabación después, escribió un correo y le dije, profe, no entendí tal cosa. La colaboración.
cómo unos que entienden más de un tema le pueden enseñar a otros, pueden apadrinar a los estudiantes, cómo uno genera, digamos, esos procesos. Hay que ser indiscutiblemente mucho más flexibles. O sea, en el mundo del derecho, digamos, yo como docente les digo, es que me entregan la tarea el viernes a las 5 de la tarde y no la recibo porque a usted cuando se le vence un término en el despacho, usted le cierran la puerta y uno no le dice al dependiente, ay, venga, por favor, recíbame. No, el dependiente del despacho judicial le dice, no la pudiste erradicar, I'm sorry, te quedaste sin derecho. Entonces, claro, pero hoy la pregunta es, si tengo que entender cuáles son las realidades de mis estudiantes y entender esa flexibilidad. Y las universidades que hemos acogido la evaluación cualitativa, digamos, la universidad a la que yo pertenezco, nos hicimos un análisis de reconocer las realidades de nuestros estudiantes. Entonces, la universidad es una universidad que tiene estudiantes de estrato 2, 3 y 4, que tienen Wi-Fi cuando se conectan en la universidad, tienen datos cuando se conectan al Wi-Fi de la universidad. O sea, no tienen un plan de datos de 1000... no sé cómo se mide, gigas, minutos, lo que sea, cómo se mide. Entonces, es reconocer que no andan en sus casas, el ancho de banda no es el mejor, entonces es entender que puedan acudir a la clase sin poner el video para que no se les caiga el ancho de banda, que puedan entregar los trabajos un poco más tarde, que puedan hacer preguntas por correo, que no habrá otros espacios. Yo hice un ejercicio, yo trabajo mucho el tema de simulación y de juego de roles en las clases, independientemente de la clase que dicte. Y la primera vez que hice una simulación, la hice virtual. Y uno de mis grandes retos era que eso iba a ser un fiasco, ese ejercicio, pero dije, pues hagámoslo, ¿qué es lo peor que puedo perder? Que no nos vaya bien. Entonces estábamos viendo derecho colectivo del trabajo. Entonces les dije a los estudiantes, este es el caso, 2 grupos hacen una negociación directa, otros hacen un arbitramiento y otros hacen una negociación colectiva. Y para mi sorpresa, la tensión del debate se generó a través de la virtualidad. Y yo les dije, lleguen presentados, o sea, aquí voy a calificar presentación personal, o sea, a mí usted no va a negociar con su empleador o como empleador en sudadera. Usted se va bien presentadito porque esto es una negociación. Y claro, y pusieron. Entonces, claro, o sea, aquí muchos trabajamos con presentadora de noticias, de la cintura para arriba divinamente, pero la pantufla está presente desde el trabajo en casa. Entonces, para mí fue una sorpresa maravillosa ver que la tensión del debate se pudo generar, que llegaron con argumentos a la negociación, que hicieron un análisis. Claro, yo no estaba calificando en ese momento si se sabía el artículo XYZ, el código sustantivo del trabajo que dice tal. Eso sería muy fácil para un docente. Ahí yo estaba calificando negociación, capacidad oratoria, que pues son ingenieros industriales, pero igual van a negociar con sus empleados que tienen sindicatos, van a dirigir plantas de producción, y ese ejercicio implicaba que conocieran todos los aspectos del derecho laboral. Entonces, pero si yo no me arriesgo como docente, no genero ese espacio en la clase, entonces también los docentes, porque este es también un jalón, como yo estoy aprendiendo, esto es un jalón de orejas para todos, tenemos que dar una millita además en esta comunicación y entender las realidades. Y mire que yo conversaba con los estudiantes algo, que ustedes no lo traen acá, pero me parece que no hay que desconocerlo. Los estudiantes, usted tiene que lavar los platos, ayudar en la casa, cuidar al niño menor si tiene hermanitos, aguantarse la cantaleta de la mamá. Yo he tenido clases donde la mamá está regañando al chino y el chino está en clase, incomodísimo para el chino, incomodísimo para los estudiantes, incomodísimo para uno. Pero cuando usted sale a las 8 de la mañana a clase y regresa a las 6 de la tarde, querer a los papás es muy fácil. Amar a sus hermanos es, pero facilísimo. Come, cierra la puerta y chao. Pero cuando usted convive las 24 horas con su familia, eso es un reto del que no hemos entrado a hablar. Y ese es un reto que tenemos que reconocer nosotros como docentes,
donde hay 2 computadores para 2 personas que trabajan y 2 que estudian. O hay un computador. ¿Cómo son esas organizaciones de tiempo? Entonces, claramente la evaluación tiene que pasar tiene que ser empática con las realidades que estamos viviendo a nivel familiar. Con las realidades que es que amar a alguien 2 horas al día, eso es botado. Ámelo en las 24 horas del día. O sea, esos son retos que ustedes no están trayendo. Claro, entonces cuando usted ve que el indicador de violencia intrafamiliar está aumentando, que ponen una norma de pico y género, uno dice, estas no son normas superficiales. O sea, estas son situaciones reales desde nosotros como docentes y en estos espacios de clase, cómo generamos un espacio también que sea un descanso para ustedes. Que ustedes digan, uy, qué rico escuchar a este profesor. ¿Tú dictas, cuál es tu clase, Andrés? Derecho deportivo. ¿Derecho qué? Deportivo. Claro, qué rico escuchar a este profesor de Derecho Deportivo, que es un oasis en mi vida, porque cuando cuelgue la llamada va a empezar la cantaleta de mi mamá, o de mi papá, o el bullying de mi hermano. O sea, hasta en eso uno tiene que ser como solidario a las realidades de los estudiantes y de uno. Eso no se me había pasado por la cabeza y me parece que es fundamental. ¿Ustedes claro. qué esperan? ¿Ustedes qué esperan, niñas, el próximo semestre? Alexandra, o lo que termina esto. Antes, respecto a lo que decía Alexandra, me parece perfecto porque con mi pregunta anterior quería hacer una contrapregunta, dependiendo de lo que respondieran, y me parece muy sincera creo que en este momento las notas no reflejan mucho, creo que las notas en este momento no tienen ningún sentido, a pesar de que para nosotros abogados esa información de la Javeriana tenga mucho sentido a futuro, para preparatorios y para el tema de la práctica. Y también les quería comentar, y también quiero saber su opinión al respecto, acerca del autoaprendizaje. Sé que muchos profesores están intentando tapar ese hueco que queda en aprendizaje, mandándonos muchos trabajos, lecturas, mucho más trabajo para la casa, que eso antes no pasaba mucho, y la filosofía de la Javeriana, digamos, no es 100% autoaprendizaje. Nosotros no nos diferenciamos por eso, sino porque se nos dé, digamos, los contenidos en una buena medida ya masticaditos, por decirlo así. Pero este semestre muchas personas se han quejado de la facultad diciendo que aparte de que cocinar, lavar, tratar, hay trabajo, ahora tienen que leer 50 sentencias, tienen 55 juicios simulados. Mejor dicho, la cantidad de trabajo ha aumentado y yo quiero preguntarles si ustedes ven viable eso a largo plazo, como cuánto puede aguantar un estudiante y cuánto debería recibir de autoaprendizaje de manera profesional, teniendo en cuenta la situación que todos estamos pasando, porque evidentemente todos ayudamos en la casa y todos tenemos muchas más cosas que hacer que antes. A ver, yo ahí me salto, déjame a mí primero. Yo tengo varios, yo normalmente los viejos tenemos una muletilla, y es que ustedes no leen. Ustedes leen poco y ahora tienen más tiempo. Es decir, el coronavirus les regaló 3 horas de vida porque tienen que montarse en el trancón infernal de esta ciudad. Lean 3 horas. Lean. Pero es que son unas por otras, o sea, pues sí, no hay que coger bus, pero ¿y qué? Y entonces toca igual lavar los platos, toca igual hacer el almuerzo, pues porque ¿qué es considerado uno de pues pedirle, digamos, a alguien que venga a la casa, pues ayudarle a uno cuando posiblemente esa persona se puede exponer al transporte público? O sea, eso tampoco está bien. Mi experiencia es que ustedes leen muy poco. Soy papá de 3 hijos, sí, y no lo o sea, sí, estoy de acuerdo, pero creo que, o sea, no hay que pensar que porque estamos en cuarentena tenemos muchísimo más tiempo. No. Yo creo que sí tiene más tiempo, Adriana. Tú te demoras arreglándote 5 minutos. Claro, sí, o sea, tienes mucho más tiempo. De pronto sí, pero es que el resto, digamos, No. La mayoría de gente ha cambiado unos hábitos. Está en la casa, le toca hacer otro oficio, pero ha ganado tiempo. La gran queja mundial es que el día es larguísimo. Ustedes tienen tiempo. ¿A quién le pasa eso?
A mí el día no me alcanza. No, pero yo creo... Pero hay un tema que yo quiero unir con lo que Andrés está diciendo y con la respuesta anterior. Yo tengo una gran preocupación y de hecho algunos de mis compañeros profesores la tienen, y es: ¿usted se dejaría operar por un médico que aprendió los 2 últimos años digamos que esto es hipótesis, los 2 próximos años de nuestra vida vamos a estar en aislamiento preventivo obligatorio? En 2 años y medio, ¿tú te dejarías hacer una cirugía de un estudiante, de un médico que aprendió los 2 últimos años de su vida a través de internet? Yo les pregunto a ustedes, ¿lo harían? No. Claro, entonces el reto es, claro, en derecho la tenemos fácil. ¿En qué sentido? En que nosotros apropiamos unos conocimientos de las normas, hay que generar un pensamiento crítico, hay que generar unas habilidades de análisis, unas habilidades de argumentación, desde que retomamos la oralidad, entonces unas habilidades de oratoria, pero digamos que el mundo del escribir sigue siendo todavía una de las competencias fundamentales. Entonces yo me dejaría asesorar por un abogado, ¿cierto? Pero de pronto no me dejaría operar de un médico, por el grado de practicidad de su experticia en el tema. Entonces, cuando les hago esa reflexión de cuánto sabe un profesional que ha aprendido en no es el que se haya leído 50 sentencias, puede ser que se lea la sentencia unificadora y haga un análisis tan bueno que logre apropiarse de los objetivos de aprendizaje entonces más lecturas no necesariamente son la clave del éxito del aprendizaje. Que sí es importante, y estoy totalmente de acuerdo con Andrés, y es que un abogado que lea poco tiene unas grandes deficiencias en su mundo profesional, porque usted las 24 horas del día que trabaja lee 20, ¿sí? Así sea para escribir 2, pero un gran porcentaje del tiempo está leyendo. Entonces el leer mucho para un abogado le está dando un entrenamiento. Voy a aprovechar que Andrés es maratonista. Andrés correrá 5 maratones al año, pero él tiene que entrenar todos los días para poder correr las 5 maratones, y tiene que tener un plan de entrenamiento y tiene que tener un plan de alimentación. Ustedes se van a graduar en año y medio, 2 años o 3 años, dependiendo de su semestre, pero la carrera que están haciendo ahora y el leer muchísimo es el entrenamiento que van a tener para cuando se vayan a graduar. Entonces, ¿qué es lo que hay que aprender, digamos, en este tipo y dándole una respuesta más puntual? Como docente, uno que sugiere, porque pues hay que respetar las estrategias de aprendizaje de cada uno de los docentes. Uno puede llegar y decir, listo, vamos a abordar un tema donde hay 5 sentencias claves. Entonces tengo 20 estudiantes, los divido en grupos de 4, cada uno analiza una sentencia, me llegan con una ficha resumen y en la clase creamos un debate y sacamos al final un documento resumen que les sirva a todos, donde se condensen esas 5 y 20 personas leyeron 5 muy buenas sentencias con un análisis crítico, con un proceso de pensamiento crítico, con unas competencias de argumentación que son propias para el derecho, y sacamos un documento al final que lo podemos escribir a 40 manos en un drive, donde nos dividimos como cuál es el esquema y todos aprendemos. Y de pronto ese abogado me dejó defender. Pero eso es fácil para el derecho o para las ciencias políticas o para, digamos, algunas, pero donde usted necesita más práctica técnica, ese conocimiento disciplinar es el que uno siempre dice, es el que tiene que cuidar. Hoy, digamos que los nuevos decretos, el decreto 1330, que es el que rige, digamos, a partir del último año en las instituciones de educación superior, y que todavía falta, digamos, unos instrumentos. Hay universidades que van más adelantadas que en otras en todo el tema de objetivos de aprendizaje, resultados de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes
nosotros estamos construyendo programas que desarrollaban competencias. Ahora lo que tenemos que construir cuando hablo de programas, es todo el programa de Derecho, todo el programa de Ingeniería. Que digo yo, ¿qué tipo de abogado necesito? Y con el que quiero graduar, desarrollo toda la malla curricular. Y adentro de esa malla, identifico cómo le enseño. Entonces, creo que también es importante que los estudiantes hoy se pregunten, porque claro, cuando uno tiene 16, 17, 18 años y entra a la universidad, uno tiene unos aspiracionales de qué quiere ser su vida, que va reformulándose en la medida que va creciendo, y ese crecimiento va acompañado de dónde estudia, qué estudia, cómo estudia, quién lo acompaña cuando estudia. Preguntarse también, y sobre todo ustedes que están ya en semestres más avanzados, hacia qué área del derecho quieren profundizar, qué quieren aprender, y ese propósito superior es el que les va a ayudar a ustedes a determinar, frente a su autonomía, qué deciden estudiar con mayor profundidad y qué estudian para complementar. Y esas son preguntas que cada estudiante debería hacerse independientemente de la profesión que estudie. Cuando uno de los grandes descubrimientos, que aquí voy a decir que el agua moja y me disculpan que sea tan básica en lo que voy a decir, cuando uno llega a hacer una maestría en investigación, entonces uno llega con el chip de pregrado. ¿Qué me va a dar el docente? Gran descubrimiento. La maestría de investigación es ¿qué le voy a dar al grupo con el que voy a estar estudiando? Entonces me toca investigar antes, formular antes, llenar, para ir a compartir con otros investigadores que están estudiando como yo un área del conocimiento. Entonces, creo que respetuosamente con las estudiantes que nos acompañan, como estudiantes a veces somos muy cómodos. Es mucho más cómodo que yo me siente aquí a ver qué Andrés que me va a dar. Y yo me siento aquí a ver qué Andrés que me va a dar de su conocimiento y de su experiencia de derecho deportivo. A que yo tenga que leer, investigar, averiguar, y que la clase de Andrés sea, bueno, ¿con qué dudas vinieron? Seguramente de la segunda manera voy a aprender más, porque llego con unas preguntas que espero que me resuelvan, pero es menos cómodo para mí como estudiante y exige una mayor autonomía de mi parte. Y hay una cosa que no se preguntan y no tendrían por qué preguntarse los estudiantes, y es que en la vida profesional el jefe a uno no le pregunta lo que uno sabe, le pregunta normalmente lo que uno no sabe. Entonces, mañana tengo una reunión con el área de investigación y tenemos que definir si damos una sesión de derechos de una patente o no. El jefe me va a preguntar, discúlpame, Adriana, ¿tú sabes de derecho de patentes? No. El jefe te dice, mañana tenemos una reunión de patentes y usted tiene de hoy a las 9 de la noche a mañana a las 9 de la mañana para saber de patentes. Si no durmió, si sabía, si no sabía, el jefe no le va a preguntar. Usted tiene que llegar, y esas son estrategias que uno tiene que aprender donde no pierde plata, que es en la universidad, donde tiene que arriesgarse. Entonces, fíjese que ahí estamos haciéndonos preguntas que van más allá de la nota, más allá de cómo estamos aprendiendo, y que nos aterrizan un poco más como al mundo del trabajo, donde esas habilidades que hoy nos están poniendo en juego, tanto a estudiantes como a docentes, en el mundo del trabajo, eso no está en juego, eso ya está dado por hecho. Ustedes como abogado, señor. No, que es que, sigue, pero es que tenemos una pregunta y me están acosando. Claro, a ver, ¿cuál es la pregunta? Teniendo en cuenta como todo lo que nos estás diciendo, mi pregunta va un poco encaminada, ¿cómo podríamos cambiar este chip que usualmente, pues digamos, en lo que los estudiantes nos ponemos en una posición cómoda, o cómo podemos también implementar este chip del autoaprendizaje, de la disciplina, y especialmente cómo podemos hacer ese cambio de ese chip en la educación, sobre todo básica, secundaria?
porque por lo menos he visto y he tenido como acercamiento a casos donde efectivamente los profesores están enfrentados a retos de utilizar nuevas tecnologías, pero también he visto que efectivamente se envían trabajos largos, pero a niños, digamos que de tercero, segundo, cuarto, quinto, que digamos nunca se han enfrentado como a un escenario como el actual, de digamos tener que estar 5 horas sentados en un computador y tener que hacer los trabajos que los docentes pues les envían. Entonces digamos, ¿cómo implementamos estos modelos de autoaprendizaje y disciplina pues en la educación básica? Ninibet, una pregunta, ¿cuál es tu profesor estrella de bachillerato? ¿Cuál es el que tú recuerdas hoy? Mi profesor estrella fue un profesor de química. ¿Y qué hacía ese señor diferente a los otros docentes? No, pues él literalmente explicaba con plastilina, pero digamos, a lo que yo me refiero es que digamos por lo menos muchas IES, muchos colegios, o por lo menos colegios públicos, no tienen la facilidad de comprar plataformas o el acceso a plataformas pues que duren más de los 40 minutos. Entonces, digamos, por lo menos actualmente muchas instituciones están utilizando plataformas Zoom que pues los profesores intentan correr sobre el tiempo en los 40 minutos y también tienen como esa presión en que todos los estudiantes, entendiendo que son niños, sobre todo digamos 6, 7, 8 años, quieren participar. ¿Y cómo le hace uno, digamos, como docente para que los niños entiendan, pero también como que los padres que son los tutores que en el momento están con ellos, pues no tomen esa responsabilidad de ellos hacerle los trabajos, sino que sean los niños que se involucren directamente pues con su proceso educativo? Wow, esa sí es la pregunta. Sí, claro, ¿y por qué les digo que esa sí es la pregunta? Porque digamos que cuando uno llega a la universidad, al pregrado, a la maestría, usted ya tiene una formación como persona, ¿sí? Cuando en estos escenarios de la primaria y de la educación media, usted tiene personas en formación, en lo personal, en el comportamiento, en el cómo hablo, en el cómo me relaciono, en la autonomía y en la disciplina. Entonces, uno identifica que, y ahí el reto es mayor, y por eso te digo que es la pregunta, porque tengo amigas que tienen el niño de segundo jardín en un computador, la niña de cuarto de primaria en la tablet, el almuerzo sin hacer, la casa sin barrer, y ellas sin poder empezar a trabajar, y entonces le ayudan a este un ratico y le ayudan al otro ratico, porque si dejan al niño solo, pues el niño no se va a quedar 5 horas ahí sentado. Entonces, ahí digamos que el reto es mayor para el docente. ¿Ustedes qué esperan? ¿Del próximo semestre? ¿Sí? Pues yo la verdad me siento identificada con uno de los comentarios que leyó Isa al principio, de que sí es un poco agotante, digamos, estar enfrente del computador, y espero que para el próximo semestre, digamos, tener en cuenta el horario, que uno en la universidad perfectamente pueda tener clase de corrido de 7 a 1 y pues uno tenía sus 10 minutos donde caminaba de un salón a otro, uno se podía salir a tomarse un café. Eso no pasa acá porque pues todo, digamos, es súper rápido, los profesores, digamos, intentan como conectarse en punto. Entonces espero para el próximo semestre es un poco más de flexibilidad en los horarios y entender que es distinto, digamos, un horario de corrido presencial que un horario virtual. Nini, ¿tú qué esperas? Me he dicho, la primera pregunta es, ¿ustedes se aguantarían un semestre completo virtual? Pues de aguantar, sí, pero me da no. mucha tristeza, o sea, siento que la universidad es como una de las etapas más, no sé, más chéveres de la vida, como para uno, en verdad, malgastarla enfrente de un computador, o sea, eso es lo único como que me achanta, exacto, pero pues entre todo, digamos, me siento muy privilegiada de poder continuar así, en especial, digamos, que la carrera de Derecho, pues, es distinto a algo como medicina, entonces pues sí, continuaré, pero pues me parece muy triste. No, pero bueno, mira que ahí quería contarles una experiencia. Mi hija estudió diseño gráfico en la Nacional y
tuvo la fortuna de que antes de graduarse solo tuvo un paro. O sea, solamente, digamos, hubo un semestre que no estudiaron en sus 5 años. Esto en la universidad pública es todo un privilegio, porque digamos en la universidad pública es más normal que hayan etapas en las cuales no se estudia, y de hecho hoy la Nacional apenas acabó de cerrar su semestre de 2019-2. Entonces cuando ella ve en Twitter, en Instagram, en diferentes plataformas que estudiantes de la universidad privada están pidiendo que se suspendan las clases, ella lo único que dice es, mamá, no saben no saben el impacto que tiene que uno no pueda estudiar, porque se te atrasan todos los planes. O sea, suspender es el peor de los escenarios, porque lo que estamos es postergando los proyectos de vida, no solamente de ustedes como estudiantes, sino de las familias. Entonces, hoy, ¿cuál es la fácil? Hoy decidimos cerrar la universidad y volvemos cuando el aislamiento social preventivo se supere. Entonces, es una realidad triste para todos. Pero la pregunta es, ¿ustedes están dispuestas a aplazar sus proyectos de vida 6 meses, 1 año, hasta que tengamos acceso a educación presencial? ¿O nos vamos adaptando todos a la realidad y vamos a la presencialidad y volvemos en la medida que el señor Estado, que esto suena chistoso entre abogados, porque pues todos aquí sabemos que el interés general es superior que el interés particular, y esperamos que nuestros gobernantes estén tomando decisiones amparados en el beneficio del interés general? Entonces, fíjese que son decisiones en las cuales nosotros hemos tenido discusiones al interior de la universidad donde postergamos los grados. Entonces le digo, venga, espérese un momentico, es que aquí hay personas que se gradúan el 4 de junio, salen de la ceremonia, lo radican en talento humano y al día 5 de junio están ganando más dinero. Entonces, el interés particular de una ceremonia no virtual, o el interés al derecho al trabajo y al tener un mayor ingreso. El interés es que me va a graduar en un semestre. En un semestre ya, o sea, mis papás están acá del ICETEX, de la deuda, y si me gradúo, entonces tengo más oportunidades de empezar a devengar que si no tengo el título. Porque el sistema laboral es bien particular, y esto haría para otro programa cuando me inviten, si me vuelven a invitar después de esta experiencia, y es que el sistema laboral selecciona por títulos, abogado, especialización, y hoy enseñamos por competencias y resultados de aprendizaje. Entonces hay una gran discusión en el mercado laboral que no se ha dado, y es que si exijo si enseño por competencias, debo exigir competencias. O sea, necesito una persona que sepa representar los intereses de los jugadores del equipo X. ¿Tienes la competencia o no tienes la competencia? No, es que si no tienes maestría y doctorado en derecho deportivo, no te contrato. ¿Y hoy qué pasa? Y el mundo de la educación contrata de la siguiente manera. Yo decía, tengo 25 años de experiencia laboral. No, Alexandra, es que si no me traes un título de maestría, no te puedo contratar. Y hoy no puedo contratar. Hoy el sistema de educación, la reglamentación del sistema de educación, los procesos de acreditación, los decretos de registro calificado, o sea, las normas que regulan el sector de educación, me dicen, solo puedes contratar docentes con maestría. Y te miro la relación de docentes con maestría, entonces me pierdo de unos docentes maravillosos con 30 y 40 años de experiencia haciendo y sabiendo hacer, porque no tienen una maestría. Entonces, esas son discusiones en las cuales uno dice, hoy muchos de los que estudian, mire, hay una cifra que puedo estarme equivocando de la fuente, fue la nota económica de la revista Dinero, que daba la siguiente cifra. En Colombia, para salir de la pobreza necesitas 10 generaciones, esos son 200 años.
para salir de la pobreza. Si tú logras que en una familia una persona se gradúe de un pregrado, reduces a 2 generaciones el salir de la pobreza. Esa es la apuesta de la educación. Y hoy nosotros nos estamos... Claro, o sea, virtual, no virtual, híbrida, estudiemos todos ya. Sí, señora, me encantó. Alexandra, muchísimas gracias. Quedamos muy contentos. No tuvimos los problemas que tuvimos con otra uniandina que creo que tú conoces, pero no voy a dar el nombre. Yo estoy un poco desencantado, pero me queda claro que el que tiene que cambiar soy yo y el que tiene que mejorar los métodos de enseñanza soy yo. Niñas, espero que entiendan la situación y nos vemos. Pues Isabel, mi nivel, Adriana, ustedes están aquí aprendiendo muchísimo haciendo este programa de radio. Esto lo hacen con autonomía, con disciplina, con pasión. Este programa es el mejor ejemplo de cómo ustedes de manera individual y autónoma están apostándole a su desarrollo profesional y aquí tienen todas las competencias del mundo. Entonces, futuras abogadas en desarrollo, espero que nos veamos pronto. Y gracias, Andrés, por esta oportunidad tan bonita. Espero volvernos a ver. Muchas gracias a todas. Gracias. Chao, gracias. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad. Condujo Andrés Char.